Previamente en Blood for the Blood God. Los actos de bondad no siempre son sabios, maestro, y los actos de maldad no siempre son necios. Pero a pesar de todo, siempre nos esforzaremos por ser buenos. Cantó en su mente para mantener la cordura. Su verdadero deseo era terminar el trabajo, por ahora esto tendría que ser suficiente. Cuando los débiles de corazón se unen a la refriega, el cazador se convierte en cazado. Izuku gruñó en su mente, reprimiendo los susurros de la bestia interior. Nacemos de la sangre. Hecho hombre por la sangre. Deshecho por la sangre. A través de él alcanzamos la verdad de este mundo y asomamos a la luz del próximo. No olvides quiénes somos, maestro. El vampiro dejó que el silencio dominara los recovecos de su mente. Teme a la vieja sangre, maestro. Ahora. Actualmente en Blood for the Blood God. Capítulo 29. Una violenta marea roja llamada Midoriya Izuku. Izuku golpeó con impaciencia su pie contra el piso del ascensor que lo llevaba a la azotea del edificio. Tenía un helipuerto perfecto para un escape, que era lo más probable que hiciera Wolfram. El vampiro esperaba con todo su corazón que Olmig hubiera logrado alcanzar al villano y salvar al profesor e inventor. Un pequeño ruido resonó en el ascensor y las puertas comenzaron a abrirse. Sin embargo, el vampiro ya había dejado la caja metálica con un uso de parpadeo, dejando atrás a sus compañeros de clase en su carrera. El corazón de Izuku latía como un tambor de guerra en su pecho, los susurros de la bestia interior se volvían cada vez más tentadores a medida que sus sentidos seguían siendo activados por su proximidad con sus compañeros de clase. El vampiro estaba seguro de que estaba ebrio de sangre, como nunca se había sentido tan relajado y poderoso, pero ansioso por lanzarse al combate. Las voces de sus amigos eran un ruido olvidable cuando Izuku corrió hacia el centro del último piso, justo a tiempo para ver un helicóptero estrellarse contra el borde de la plataforma de concreto elevada que formaba el helipuerto. El vampiro esperaba ver al héroe emerger de los restos del helicóptero, su corazón se apretó un poco ante la mera idea de que Olmig había fallado en su intento de rescate, pero este sentimiento pronto se desvaneció cuando el hombre corpulento aterrizó cerca de él. Olmig bajó tiernamente a David al suelo, el inventor golpeado y raspado. Estaba claro que había tratado de resistir un poco a los mercenarios, sus heridas prueba de ello. Olmig, lo siento. David parecía estar bajo el efecto de alguna droga, ya que sus palabras salieron arrastradas y claramente estaba fuera de foco, pero el puro arrepentimiento y dolor en su voz era claro para que todos lo escucharan. Izuku sabía que esos eran los efectos de retirada de las peculiaridades utilizadas por Sam en el profesor. El símbolo de la paz simplemente sonrió al hombre más pequeño. «Ay, David. No necesitas disculparte, no has hecho nada malo, amigo mío». El rubio notó que Izuku estaba cerca, sus cejas se estrecharon un poco antes de indicarle al vampiro que se acercara. «Joven Midoriya, por favor, hágame un favor. Acompañe a David a un lugar seguro, todavía necesito hacer un barrido del área para asegurarme de que no haya villanos o mercenarios escondidos cerca». El vampiro asintió, escuchando los pasos de Melissa y sus compañeros de clase acercándose. La niña estaría encantada de reunirse con su padre, especialmente después de una pequeña aventura tan peligrosa. Excepto. Izuku inmediatamente levantó sus guanteletes de sangre, cubriendo sus brazos con metal de sangre, mientras también sacaba un nuevo factor de peculiaridad que había adquirido recientemente. 4 zarcillos negros emergieron de su sombra, cada uno con un pesado escudo que había sido obsequiado por una heredera de cabello negro, incluso si ella no sabía que le había regalado algo. Ninpoisatsu. Tepeki no Bogyo. Shinobi Arts Ultimate Move. Ironclad Defense, el vampiro colocó los escudos pesados frente a David mientras también tiraba del inventor detrás de él, levantando los brazos en una pose defensiva, muy similar a la que tomó cuando defendió a Melissa antes. Varios crujidos atronadores resonaron en el área, el vampiro fue lanzado hacia atrás debido al enorme impacto que golpeó su defensa. Siseó de dolor, la armadura de sangre que protegía sus brazos se desmoronó en algunos puntos para revelar agujeros tanto en la construcción de sangre como en las mangas del traje y su propia carne. El olor a carne carbonizada también golpeó sus fosas nasales, la carne quemada le recordó dolorosamente al vampiro su estado. ¿Qué diablos fue eso?
Bakugou gritó su pregunta, siendo el primero en llegar junto a David y ver cómo estaba el inventor. Al darse cuenta de que David estaba bien y había sido protegido, el rubio ceniza chasqueó los dientes molesto, agarró al hombre y lo arrojó sobre sus hombros en un carro de bomberos para llevarlo a un lugar seguro. Acepta la maldita oferta que dijo. Será una oportunidad divertida para hacer contactos, dijo. Se quejó mientras cargaba al hombre sobre su espalda cerca de sus compañeras de clase. Observó a Izuku levantarse, el vampiro clavando esas malvadas garras de guantelete en los agujeros de bala para desenterrar el metal, Bakugou casi gruñendo por cómo el adolescente de cabello verde hizo esa mierda, como si se estuviera alisando el cabello. Todoroki se acercó al vampiro y observó la situación, notando que All Might se dirigía hacia la fuente de los disparos aterradores. Midoriya, ¿estás bien?, preguntó el adolescente mitad y mitad mientras vigilaba el perímetro, listo para invocar un escudo de hielo en cualquier momento. El vampiro estaba claramente molesto por el daño que recibió, sus ojos completamente enfocados en los restos del helicóptero en llamas, mientras buscaba alrededor de sus brazos las rondas que lo golpearon y se enterraron en su carne. Estoy bien, Todoroki. Revisa a todos en la parte de atrás para ver si están heridos. Izuku dijo como si sus heridas no importaran. No le importaban, ya que los regeneraría en segundos. Yaoyorozu y Kyouka observaron su entorno mientras Bakugou arrojaba a David sobre Kaminari, el rubio eléctrico casi se dobló y cayó debido al repentino peso que le arrojaron. Oye, Bakugou, ¿qué demonios? Una pequeña advertencia, por favor. El atacante no lo escuchó o fingió no hacerlo. De todos modos, parecía listo para pelear. Sus orbes rojos escanearon el área, también preguntándose cómo habían sido atacados. Su respuesta llegó lo suficientemente pronto, cuando All Might hizo un Texas Smash hacia el helicóptero en llamas, algunas sombras se alejaron de él. El golpe empujó una inmensa presión de viento sobre el avión destruido, apagando las llamas y empujando el helicóptero hacia una esquina. Muéstrate ya, villano. Era bastante claro que el símbolo de la paz no estaba sonando, la intensa presión que All Might exudaba alcanzaba incluso a los héroes aprendices. No se inmutaron, pero todavía se sentían intimidados por eso. Maldita sea, Izuku y Yaoyorozu realmente enfrentaron eso y ganaron. Eso es una locura. Esos pensamientos corrían por las mentes de Kaminari y Hirou. Bakugou simplemente gruñó, su sonrisa creció mientras sus manos chispeaban con una multitud de pequeñas explosiones. Todoroki miró la espalda del héroe, aparentemente familiarizado con tal presión. Las sorpresas, sin embargo, parecían ser interminables hoy. Los restos del helicóptero de repente comenzaron a elevarse del suelo y con un impulso aterrador, fueron lanzados hacia ellos. Una pared de hielo detuvo el intento de daño del avión de media tonelada, deteniéndolo cuando se estrelló y retumbó el gélido obstáculo. Todoroki lanzó una pequeña nube de aliento frío, los ojos enfocados en la dirección de donde venía el avión. Bastón de caramelo, joder. Iba a volar esa mierda. Bakugou le gritó al adolescente, con las manos ya en alto y listo para hacer lo que insinuaba. Shoto pareció contentarse con ignorar el golpe de Katsuki, lo que enfureció aún más al rubio ceniza. No creo que realmente nos importe quién se encargó del helicóptero. Dijo Kyouka nerviosamente, su respiración profunda. Yaoyorozu estuvo de acuerdo en silencio con un movimiento de cabeza, tratando de determinar la amenaza que era capaz de tal. Kaminari quería agregar algo a la discusión, pero su mandíbula se negó a trabajar y le permitió hablar palabras, dejándolo simplemente liberar pequeños sonidos de su boca. Sus perpetradores pronto se rebelaron. Quedó un grupo de 5 mercenarios, siendo liderados por su líder, el pelirrojo y máscara metálica, una señal inolvidable de la actualidad. Izuku le gruñó abiertamente al hombre, mostrando sus afilados colmillos al líder mercenario. Bueno, ustedes héroes seguro que son rápidos para despachar violencia y muerte cuando les conviene, ¿eh? El hombre se burló de ellos, el grupo seguía apuntando con sus rifles hacia arriba, ahora el objetivo cambiaba del inventor a los héroes en formación. No te preocupes, me gusta responder en especie. Wolfram apuntó su pistola al grupo, seguro de que la potencia de fuego de sus mercenarios atravesaría la pared de hielo. All Might respondió rápidamente a su acto, al igual que Izuku.
Mientras el proero levantaba su puño hacia atrás para otro Texas Smash, Izuku Blink se dirigió hacia la izquierda del grupo, varios zarcillos de materia oscura saliendo de su sombra y llevando consigo los mismos rifles que llevaban los mercenarios. Los zarcillos de sombra apretaron los gatillos de sus armas de fuego, desatando una tormenta implacable de balas sobre los hombres. El vampiro estaba seguro de que eso terminaría con su problema, pero cuando sus armas se agotaron, notó algo. Las rondas se detuvieron en el aire. Aplastamiento de Texas. Si no fuera por el segundo golpe de All Might, el vampiro estaba seguro de que habría recibido todas sus balas de vuelta. Cuando la presión del viento golpeó a los mercenarios, el vampiro aprovechó la oportunidad para retroceder hacia la pared de hielo, encontrando una posición elevada encima y al lado de Todoroki. Bakugou se apresuró a volar allí para tener una mejor idea del campo. Será mejor que dejen de ignorarme. No se crean mejores que yo me ocuparé de esas jodidas hormigas. Los dos estoicos adolescentes ignoraron al chico de la explosión despotricando. ¿Qué piensas, Midoriya? La pregunta de Shoto fue respondida por un arma que de repente golpeó contra su cabeza, el adolescente apenas bloqueó el golpe. Miró a Izuku, preguntándose qué pasó, pero el vampiro se encontró ocupado con sus propios problemas cuando sus pistolas de repente parecían haber cobrado mente propia, las armas apuntando con sus cañones al vampiro. Dejó que tentáculos de sangre emergieran de sus guanteletes recién formados y agarraran las armas, los tentáculos carmesí aplastaron las pistolas hasta convertirlas en chatarra inofensiva antes de que pudieran disparar. Todas las armas de fuego a su disposición sufrieron el mismo destino antes de que pudieran hacer más daño, el vampiro preguntándose qué pasó. «Maldita sanguijuela», gritó Bakugou, señalando a los villanos que se acercaban. Del grupo de 5, 2 se dirigían hacia ellos mientras que otros 2 ya habían sido derrotados por All Might, el héroe que ahora atacaba a Wolfram. «Ocúpate del larguirucho, yo me ocuparé de ese hijo de puta. Espera mi ayuda, seré rápido». Izuku soltó un chasquido molesto de sus dientes. Sus pupilas, que tomaron forma de diamante, miraron fijamente al villano al que se enfrentaba All Might. Era su peculiaridad. Ninguno de los gruñidos sabía lo que era, dijo el vampiro mientras saltaba de la pared de hielo y dejaba que la sangre cubriera su boca para proteger su rostro, formando su máscara de Oni. Pero ahora lo entiendo. Es una especie de magnetismo. Bakugou se burló, tronándose los dedos. No importa ni un carajo. Los destruiré de todos modos. Los mercenarios también parecían confiados en sus habilidades, los hombres se abrieron paso lentamente hacia el trío como si simplemente estuvieran dando un paseo. Vaya, mira aquí. Algunos mocosos piensan que son los mejores solo porque All Might está aquí para encubrirlos. El hombre larguirucho habló con un tono cínico, enfundándose el rifle y quitándose el guante derecho. Normalmente, a Wolfram le gusta hacer las cosas rápidas y fáciles, pero como los planes se fueron a la mierda de todos modos, es mejor que nos divirtamos mientras esperamos. El mercenario más grande solo gruñó, los dos se dirigieron lentamente hacia el grupo. Odio a los mocosos como ustedes dos. El mercenario larguirucho de cabello rosado exclamó mientras señalaba con su mano derecha a Izuku y Bakugou. Su mano de piel bronceada comenzó a crecer en longitud, convirtiéndose en algo parecido a una cuchilla de aspecto muy afilado. Odio a los héroes en general, pero los niños pequeños que hacen de héroes son lo que más odié. Movió un poco el brazo de su espada, casi como si estuviera probando la extremidad. El gruñido más grande a su lado no habló mucho, simplemente mantuvo sus ojos en Bakugou. «¿No tienen algo que decir, mocosos? Kat tiene sus lenguas», gritó el hombre larguirucho, los dos a unos pocos pies el uno del otro. Bakugou e Izuku se miraron de soslayo por un momento antes de volver a mirar a los mercenarios. No dijeron otra palabra, pero sus ojos dijeron basta. Patético. El mercenario larguirucho y el fornido estaban irritados por los ojos críticos de los adolescentes. El dúo se preparó para atacar a los adolescentes y hacerlos suplicar clemencia antes de cortarles la garganta justo enfrente de sus amiguitos, pero... Ninpou. Kurotesa no Shibari, artes shinobi. Ataduras de ataduras negras. Carga de racimo.
Izuku parpadeó, se colocó detrás del mercenario larguirucho, separando un poco de materia oscura de su sombra y dejando que envolviera al hombre como serpientes infernales. Los zarcillos de las sombras agarraron con fuerza al hombre, sin permitirle balancear su brazo con espada ni hacer nada. Bakugou no estaba muy lejos del vampiro. Había acumulado sudor en sus manos, usando su derecha para impulsarse repentinamente hacia adelante mientras su otra mano agarraba la cabeza del cerdo y comenzaba a desatar un aluvión de explosiones concentradas. Izuku miró hacia atrás para ver si su presa había sido capturada y, después de confirmarlo, volvió la cabeza para concentrarse en la batalla que ocurría entre All Might y Wolfram. Derroté esa tina de manteca de cerdo antes de que atraparas a ese hijo de puta desgarbado. Gritó Bakugou, casi como si la situación fuera una competencia. Izuku miró en silencio al rubio ceniza, sin dignificarlo con una respuesta y simplemente volviendo sus ojos a la escena, presenciando a All Might lanzar un golpe devastador contra la cabeza del líder mercenario, rompiendo la máscara que llevaba el hombre y tirándolo al suelo. Izuku no quería nada más que terminar el trabajo él mismo, pero si All Might estaba en el caso, entonces el vampiro podría ayudar más adelante en otros asuntos. Bakugou comenzó a rechinar los dientes, ignorando la sombra que cubría su cuerpo por un momento antes de alejarse del golpe. El gruñido más grande aún no había sido derrotado, el hecho molestaba mucho a Bakugou. Maldita muerte. El bombardero usó sus explosiones para lanzar una patada giratoria en la cabeza del soldado, pero el hombre recibió el golpe sin verse peor. Trató de agarrar el pie de Katsuki, pero el rubio apuntó sus palmas a la cara del hombre. Granada de aturdimiento. La presa de Izuku aún estaba asegurada, por lo que el vampiro se volvió para ayudar a Katsuki. Estaba a punto de parpadear sobre el hombre y paralizarlo cuando sus instintos de cazador se activaron. Izuku se retiró de su posición justo a tiempo para que una enorme barra de refuerzo rompiera el piso debajo de él, el metal fue arrancado por una fuerza invisible. Algo anda mal, maestro. El poder de ese hombre de repente está creciendo tremendamente. No lo sabemos, ¿qué es? ¿Qué le otorga este poder? El vampiro dejó que Bakugou siguiera lidiando con el gruñido, notando que el hombre parecía ser aún más grande que antes. Su propia captura fue arrojada a un lado debido al piso que se desmoronaba debajo de ellos, la materia de la sombra que lo capturó todavía lo mantenía firmemente quieto, y lo amordazaba, de lo contrario, Izuku estaba seguro de que el hombre estaría vomitando un lenguaje colorido. El vampiro captó por el rabillo del ojo que algo más era arrojado a un lado a gran velocidad, el objeto chocando contra uno de los otros edificios. Cualquier cosa metálica estaba siendo atraída hacia donde Izuku sintió el extraño poder pulsante, sus atentos ojos capturaron la vista de un hombre. El adolescente reconoció el abrigo, pero todo lo demás sobre el villano parecía haber cambiado. La piel de Wolfram se volvió de un tono rojo intenso y brillante, casi como si su cuerpo apenas lograra contener el extraño poder que amenazaba con estallar dentro de él. El vampiro sintió un cosquilleo en la piel, sus sentidos lograron captar el campo magnético que estaba inundando un área kilométrica. Alrededor de la cabeza del líder mercenario, Izuku notó algo parecido a una corona de aspecto moderno. El vampiro emprendió una retirada inmediata, esquivando la lluvia de metal que comenzó a descender sobre él. Izuku apareció detrás de Bakugou mientras el rubio seguía peleando. El vampiro agarró al rubio ceniza por el pescuezo y los distorsionó a los dos lejos del villano con aspecto de bestia, un gran trozo de metal chocó contra el hombre y lo sujetó al suelo. Izuku soltó la camisa de vestir de Katsuki justo a tiempo para que el bombardero girara con una palma explosiva, el adolescente de cabello verde esquivó fácilmente el ataque acalorado y puso una pequeña distancia entre los dos. Vete a la mierda, perra lamprea. Mientras el rubio ceniza maldecía, Izuku escaneó su entorno. Shoto se quedó atrás, atento y listo para proteger a David y sus compañeros de clase menos preparados para el combate. Afortunadamente, Melissa había recuperado el control de la tecnología de la isla, asegurando así que no más robots ayudarían a los villanos, de lo contrario, los grupos tendrían que enfrentarse a una tediosa batalla de desgaste en dos frentes. Izuku dejó que el metal que caía se detuviera antes de acercarse al mercenario más grande al que Katsuki se había enfrentado y el bombardero, que no estaba dispuesto a dejar que se llevaran a su presa, hizo lo mismo.
Se acercaron al mercenario enterrado bajo el desastre de acero deformado, pero antes de que Izuku pudiera comprobar al hombre, los escombros y el metal doblado se movieron. Fue levantado y descuidadamente arrojado a un lado. El hombre de aspecto bestial escudriñó el área y se concentró en los dos. Vamos a pelear, mocosos. Muéstrame lo mejor que puedas. El gruñido mejorado cargó contra los dos. Su ropa eran meros retazos de tela que no resistieron su transformación y uso peculiar. No es que le importara a Izuku, el vampiro esquivó el movimiento de Toro y cortó con sus garras el costado expuesto del hombre. Las garras de su guantelete no cortaron la piel. El vampiro retrocedió de un salto. El villano trató de perseguirlo, pero Katsuki lo interceptó, obsequiando al hombre con otro aluvión de explosiones viciosas dirigidas al torso del mercenario. Morir. Boon muere. Boon muere. Boon muere. Boon muere. Boon muere. Boon muere. Boon. Los impactos ardientes obtuvieron una respuesta. El villano trató de aplastar a Bakugou como lo hace contra un mosquito particularmente molesto, pero el bombardero fue más rápido. Piel lo suficientemente dura como para soportar cortes e incluso explosiones, reflexionó Izuku, dejando que la materia de las sombras se acumulara alrededor de sus pies. Intentemos algo más, interno. El vampiro dejó que Bakugou terminara otro aluvión de ataques antes de saltar. Mientras el rubio esquivaba otro golpe peligroso usando sus explosiones para impulsarse, Izuku apareció de repente sobre el brazo extendido del villano, sus guanteletes de sangre descartados. Bakugou se preguntó qué estaba planeando el vampiro de mierda. Izuku estaba ansioso por mostrarle su idea tanto a su compañero de clase como el villano arrasador. El mercenario apretó los dientes y golpeó su otra mano contra su brazo, tratando de aplastar al vampiro. El himomántico fue más rápido, y con una agilidad increíble esquivó el golpe, ahora sentándose en el hombro derecho del soldado como si el hombre fuera simplemente un sofá. La mano derecha del vampiro voló hacia la boca del mercenario e Izuku abofeteó al hombre casi como si deseara borrar el sentido del gusto del hombre de su boca. El vampiro saltó lejos después de su intensa bofetada, dejando que el gruñido salpicara y forcejeara de manera confusa. ¿Acabas de abofetear a ese hijo de puta? Katsuki preguntó con incredulidad e incredulidad, manteniendo también su distancia del villano que se balanceaba salvajemente. Izuku se encogió de hombros, mirando al hombre que parecía furioso con los dos adolescentes. Déjalo que se canse, solo está haciendo que se propague más rápido. El himomántico declaró crípticamente, Bakugou rechinando los dientes pero siguiendo el consejo del vampiro. El dúo se mantuvo cerca del villano, balanceándose y zigzagueando a su alrededor y acosándolo con golpes menores. El rubio ceniza notó que con cada momento que pasaba, el mercenario mejorado comenzó a disminuir la velocidad. Sus puños oscilantes se extendían más y más, y el hombre parecía encontrar que la respiración era laboriosa. Casi parecía como si el villano hubiera perdido toda su energía en un mero momento. Bakugou miró a Izuku con un ardor en su mirada. Este hijo de puta, otro poder. Se vuelve cada vez más poderoso. El rubio ceniza comenzó a acumular sudor en sus manos, dejando que la mezcla inestable de su sudor se acumulara más y más hasta que pudo mostrar poder al igual que sus guanteletes de granadas. Ponía tensión en su brazo, el retroceso le jodería las articulaciones y los músculos, pero sería una muerte segura contra este gruñido. No creas ni por un segundo que puedes superarme, cabrón. El festival fue un mero contratiempo, te lo mostraré. Sin embargo, antes de que Katsuki pudiera actuar y volar al enemigo opuesto al reino venidero, su presa fue contenida. Al igual que el bastardo de la espada de antes, la materia de las sombras comenzó a extenderse alrededor del hombre. Sin embargo, la parte repugnante y horrible de eso fue que los zarcillos negros como la tinta no brotaron del suelo como antes o incluso de las malditas sombras de esa sanguijuela. Salió de la propia boca del mercenario, zarcillos sombríos saliendo de su interior como abominaciones naciendo. Los zarcillos se enrollaron alrededor del hombre y lo capturaron. La vista hizo que Bakugou contuviera una mordaza desagradable. Izuku simplemente observó cómo se desarrollaba la situación desde una distancia medida. Los ojos fríos miraban fijamente al hombre físicamente fuerte sometido de esa manera.
Una combinación de sangre venenosa, coagulación, control de sombras, permanencia y amortiguador de sangre detuvo al hombre antes de que pudiera hacer mucho daño o tener otras ideas. El mercenario había insistido en combatir con los dos adolescentes, pero en cualquier momento podría haber corrido hacia sus compañeros de clase. Shoto sería más que suficiente para detener al hombre, pero Izuku no era de los que dejaban que otros hicieran su trabajo. También podría haber dejado que la bestia interior eligiera esa combinación particular de ataques, pero eso no venía al caso. Podía sentir la mirada de Bakugou, pero el rubio ceniza no sería tonto si peleara con él en este momento sobre quién derrotó a quién. También tenían un obstáculo mayor que enfrentar, los instintos de Izuku llamaron la atención hacia la sombra que crecía en tamaño cerca de ellos. Los sentidos del vampiro le dijeron sobre el peligro inminente, Izuku miró hacia la dirección en la que se sentía así. Y luego, Izuku abrió los ojos con sorpresa. Una enorme amalgama de chatarra se estaba formando en el cielo, más y más chatarra entrando en el gigantesco, y creciente, cubo que se acercaba a ellos. Muere junto a tus preciosos estudiantes, All Might. Ciertamente no te extrañará. Wolfram gritó, sus abultados músculos moviéndose a su lado mientras movía sus manos hacia el héroe y los adolescentes. El héroe hizo una mueca, pero aún fijó su postura. No me rendiré. Un héroe tiene un trabajo que hacer. Haré que derrames todo sobre este pequeño truco tuyo. Después de unos momentos para prepararse adecuadamente, All Might rompió el suelo debajo de él mientras saltaba hacia el cubo metálico. New Ansire Smash. El héroe rubio se cruzó de brazos e hizo un corte cruzado, sus gruesos brazos aplastaron fácilmente el metal y destruyeron el ataque dirigido a los niños. Demasiado fácil, algo anda mal. Todos los instintos de Might rugieron en él, encontrando a Wolfram siendo transportado por una torre hecha de tubos y piezas de metal, el villano sonriéndole salvajemente mientras movía sus manos. El héroe luego notó que el metal que había destruido simplemente se había partido, poniendo al héroe en el aire entre dos paredes de metal. Las dos paredes intentaron cerrarse y aplastar al héroe de temática estadounidense hasta convertirlo en pasta, pero él extendió las manos y contuvo su muerte. Fue un poco agotador, el peso y la posición incómoda no le permitieron al héroe mucho apalancamiento cuando se encontró atrapado y restringido por el villano. Sin plan ni pensamiento, siempre entras en acción tan pronto como puedes. No importa si es claramente una trampa, el héroe principal tiene que presumir y poner una fachada. Wolfram dejó que su torre de chatarra lo acercara al héroe inmovilizado, algunos otros cables y tubos metálicos se envolvieron alrededor de los brazos de All Might y aseguraron al héroe en su lugar. Los dos se miraron fijamente, los zafiros azules del héroe intentaban intimidar a los orbes purpúreos del villano. No te preocupes, All Might. Te relevaré de tu deber, de esa manera finalmente podrás descansar tu cuerpo cansado, jajaja. Las palabras de Wolfram se vieron acentuadas por sus acciones, el hombre agarró con dureza el costado del héroe y retorció su mano, los dedos se clavaron en el traje y le sacaron sangre. ¡Qué débil, símbolo de la paz! Ark. La vista de All Might escupiendo sangre hizo que todos los aprendices de héroes se quedaran boquiabiertos. La mayoría debido al hecho de que nunca habían visto que sucediera tal cosa. Izuku, sin embargo, sabía algo de la verdad detrás de esto, el vampiro estaba tremendamente preocupado. All for One le había contado a Wolfram sobre la debilidad del héroe. ¿Qué más había revelado el villano oculto? No te preocupes. Hice una tumba especialmente para ti. De esa manera, tus preciosos alumnos no tendrán que ver a su maestro aplastado. ¿No soy el más amable? Las burlas en auge de Wolfram enfurecieron no solo al héroe, sino también al vampiro. Izuku miró a Katsuki, su nariz captó el olor muy dulce del sudor, similar a la nitroglicerina que emanaba del bombardero. Parecía que el vampiro no era el único enojado por esta debacle, incluso si estaba seguro de que solo él podía escuchar las palabras pronunciadas por el villano lejano debido a su audición mejorada y la distancia entre los grupos. ¿Quieres ayudar? Izuku preguntó retóricamente, acercándose al rubio ceniza. Bakugou se burló, la intención violenta y el asesinato salieron de su cuerpo en oleadas. Tienes que preguntar, hijo de puta con aspecto de anguila lamprea. Izuku dejó que el insulto se lavara inofensivamente.
Volvió a mirar a Todoroki, consciente de los orbes del adolescente mirando a su espalda. Izuku se apresuró a buscar al usuario de doble peculiaridad, 2 parpadeos, todo lo que el vampiro necesitaba para tener cerca a su compañero de clase. Mientras el trío se miraba el uno al otro, se formó un plan sin palabras entre ellos. La temperatura alrededor de Shoto aumentó cuando su lado izquierdo se encendió, su camisa de vestir y su traje se quemaron rápidamente y mostraron la piel desnuda del adolescente. Bakugou se había quitado el traje hacía mucho tiempo y se había enrollado las mangas hacia atrás, levantando las manos y dejando que sus manos brillaran. Un crujido similar a los petardos iluminó su mano en un temible tono naranja. Izuku, detrás de los dos, dejó que la materia sombría cubriera sus manos de forma similar a sus Blood Gauntlets. Los zarcillos sombríos se envolvieron alrededor de las cinturas de sus compañeros de clase. Respira hondo y mantén la boca abierta, disminuirá la presión interna causada por la explosión. Izuku advirtió a Todoroki, con los ojos enfocados en el villano manipulador de metal. Shoto asintió, las llamas en su costado aumentando en intensidad y haciendo sudar tanto al vampiro como el bombardero. Deja de perder el tiempo, hijo de puta. Vamos a matar a esa perra. Bakugou rugió, sus manos ahora constantemente haciendo eco del estallido y crujido de sus explosiones apenas contenidas. XXX. XXX. Así es como mueres, All Might. Wolfram agarró el cuello del héroe con su mano libre, la otra seguía tratando de profundizar más en el estómago herido del héroe. No te preocupes por tu lindo amigo, lo tendré en un taller clandestino construyéndome a mí y a mi asociado un nuevo equipo para aumentar las peculiaridades. Es un mejor uso de él que cualquier cosa que esta elegante isla pueda esperar lograr. El villano soltó su perorata, demasiado ocupado refrenando al máximo héroe para notar la derrota de sus gruñidos. Desafortunadamente, para el villano de todos modos, había un grupo de adolescentes muy dispuestos a estropear su estado de ánimo. Izuku apareció de repente de una neblina similar a la niebla, trayendo consigo una gran potencia de fuego. Literalmente en este caso, cuando el trío apareció sobre el cubo de metal, todos sus esfuerzos apuntaron al villano. El vampiro dejó a sus compañeros de clase encima de las 2 mitades del metal mientras se deformaba cerca del héroe. Después de que hizo una segunda deformación para acercarse a All Might, las garras de Izuku golpearon al villano, lo que obligó a Wolfram a retroceder para que no perdiera una mano por las afiladas garras del vampiro. Un agarre firme en el hombro de All Might y una tercera urdimbre hicieron que Izuku volviera a su posición inicial, su resistencia se redujo enormemente debido al gran esfuerzo. All Might apenas tuvo tiempo de agradecer a Izuku antes de que el vampiro desapareciera nuevamente, justo a tiempo para que estallara una tremenda explosión. Un torrente de llamas siguió su ejemplo e iluminó el cielo nocturno como un segundo sol. ¡Boom! ¡Fwosh! La réplica rompió muchas de las ventanas de vidrio del edificio en el que se encontraban, así como muchos de los edificios cercanos. El humo negro aceitoso que quedó bloqueó la vista del resultado de este ataque. Kyoka estaba un poco sorda, incluso con sus auriculares y oídos protegidos por los auriculares especiales que Momo le había hecho. Observaron este choque con los ojos muy abiertos, preguntándose si podrían ayudar en tal situación. Incluso Kaminari se quedó mirando con los ojos muy abiertos y la boca abierta como un pez fuera del agua. Melissa reconoció los hechos mientras cuidaba a su padre, el hombre enfermizo y demasiado maltratado para salir y moverse. Izuku apareció de nuevo cerca de All Might, la respiración del vampiro era profunda y cansada. En sus manos estaban agarrados Todoroki y Bakugou, los dos también encontraron algunos problemas para recuperar su respiración. Los brazos del rubio ceniza temblaron ligeramente, pero su sonrisa maliciosa mostró que claramente no estaba fuera de combate. Se encogió de hombros de la mano de apoyo y sujeción de Izuku, sus primeros pasos temblaron hasta que encontró su fuerza nuevamente. Todoroki estaba en una situación similar a la del atacante. Su elegante camisa y traje se convirtieron en cenizas mientras desplegaba sus llamas como nunca antes, y su respiración era dificultosa, pero pronto el adolescente enderezó la espalda. Puede que no sea tan hábil con el fuego como lo era con el hielo, pero había estado entrenando. Izuku respiró hondo, una lánguida sensación de cansancio tratando de asentarse en sus músculos, pero el vampiro lo superó.
Incluso con toda esa potencia de fuego, aún podía escuchar el ritmo cierto del corazón del hombre y sus sentidos aún podían captar el poderoso campo magnético que hacía su peculiaridad principal. Se envió chatarra hacia ellos, una lluvia de metal pesado con la intención total de matarlos. La barrera de hielo creada por Todoroki protegió al cuarteto, resistiendo fácilmente el metal que les arrojaron. El olor de la sangre de All Might era atractivo, pero Izuku estaba ocupado mirando el humo que se dispersaba y ocultaba a su atacante de la vista. Muy pronto Wolfram entró en la vista del vampiro, y fue una escena espantosa. El villano había logrado protegerse un poco, pero todavía tenía la mitad de su cuerpo quemado hasta convertirse en una patata frita. Estaba muy claro que el villano estaba lleno de quemaduras de segundo grado, tal vez incluso de tercer grado. Las llamas de los dos ataques habían logrado lamer al hombre en la cara, llegando hasta sus ojos y cubriendo su rostro con una espantosa carne tensa cubierta de forúnculos. El olor también debe ser algo feroz, pero afortunadamente los aprendices héroes estaban lo suficientemente lejos como para no estar sujetos a él. Izuku estaba logrando observarlo debido a su vista mejorada, e incluso ellos apenas podían distinguir la escena. El villano miró con odio hacia el grupo, su mano menos herida buscando algo entre los restos andrajosos de su abrigo. Se las arregló para encontrar lo que fuera que estaba buscando, los ojos de Izuku identificaron el objeto como un cilindro. El villano abrió el contenedor y por un momento el mundo de Izuku se detuvo como si fuera un solo cuadro de película. El villano consumió una de las preciosas canicas dentro del contenedor, lo que hizo que Izuku se enfureciera frenéticamente. ¿Cómo se atreve a consumir el fruto de nuestro trabajo? Este hombre tonto y podrido se atreve a ingerir nuestra gloria en sí mismo. Sus pensamientos se llenaron de rencor y rabia absolutos, el vampiro se lanzó a un movimiento ofensivo total, sin preocuparse mientras usaba ira con un abandono imprudente. Casi en un abrir y cerrar de ojos, Izuku se había acercado a Wolfram, el villano se estremeció de sorpresa cuando el vampiro de repente estaba todo en su cara, bajando una mano con garras en un movimiento que, literalmente, habría arrancado la cara del hombre. Conectado. El villano logró envolverse en acero, las garras del vampiro se clavaron profundamente en el metal, pero no lo suficientemente rápido para atravesarlo. La fracción de segundo que el vampiro permaneció atrapado en las defensas del villano fue suficiente para que Wolfram lo contrarrestara. El mercenario controló una barra de metal de unos 30 centímetros y, con la ayuda de su poder aumentado, disparó el proyectil improvisado hacia Izuku. El vampiro no pudo defenderse a tiempo, y por lo tanto se comió el ataque con toda su fuerza. Su temeraria carga fue repelida cuando la barra de acero le atravesó el estómago y lanzó al vampiro lejos del villano. Izuku se estrelló contra el piso de concreto con gran fuerza, agarrándose la herida mientras siseaba de dolor e ira. ¿No eres un poco demasiado asesino para ser un héroe, chico? Ese tipo de intención asesina es la más adecuada para nosotros, los villanos. Wolfram comentó, la piel quemada y arruinada que decoraba sus brazos y rostro se descascaraba y caía, la piel debajo de ella era nueva y tierna. Increíble, ¿no? Una pastilla y estarás al borde de la muerte y listo para pelear. ¿Imaginas lo que podría ser un batallón completo con un suministro de estos? Regodeándose con el héroe y los aprendices, Wolfram envió una oleada de tubos metálicos hacia Izuku, con la intención de capturar al vampiro. El adolescente rápidamente se puso de pie y se retiró, activando el Full Gauntlet y usándolo para desviar cualquier otro trozo de metal que intentara golpearlo o someterlo. Una cantidad montañosa de chatarra vino a enterrarlo, pero antes de que el vampiro necesitara preocuparse llegó ayuda. Bakugo estalló frente a Izuku, haciendo volar los proyectiles entrantes. Todoroki se apresuró a llegar al lado del vampiro, también disparó una ola de llamas hacia una segunda lluvia de metal que se derritió rápidamente y se convirtió en escoria inútil. All Might estaba a su lado, preocupado y con cautela tratando de ofrecer ayuda al vampiro. ¿Cómo está tu herida, joven Midoriya? Al ver a Izuku todavía aferrado a la varilla rota que atravesó al hemomántico a la altura del estómago, el símbolo de la paz se reprendió a sí mismo en su cabeza. ¿Cómo podía permitir que estos niños resultaran heridos mientras peleaban una batalla que ya debería haber terminado?
Izuku gruñó, agarrando la varilla con su mano cubierta con Full Gauntlet y con un acto que sorprendió a todos, quitó la broca de metal. Un rugido de dolor escapó de su boca, su Oni máscara se tambaleó y casi perdió su forma, pero el vampiro logró controlarse. Hubo un poco de sangrado, pero pronto el agujero en su torso se cerró, sin dejar cicatriz alguna. Sostuvo la vara ensangrentada con fuerza, mirando a Wolfram y entrecerrando los ojos, promesas de violencia y derramamiento de sangre claramente mostradas en su expresión. La barra de acero comenzó a resquebrajarse bajo su mano, el metal se volvió de un color naranja rojizo cuando la sangre que lo cubría comenzó a actuar. Pronto, el metal no era más que polvo de óxido arrastrado por el viento. ¡Qué miedo!, comentó sarcásticamente el villano, sacando más y más chatarra, específicamente barras de refuerzo similares a las que había perforado al vampiro. Vamos a probar los límites de tu regeneración, chico vampiro. Veamos también si tus amigos pueden curarse tan bien como tú. No te olvides de mí, villano. All Might actuó tan pronto como el villano terminó su perorata, saltando para atacar al mercenario y disuadirlo del área de un ataque tan letal. Podrían estar a cientos de pies de altura, pero el riesgo de que uno de estos lastimara a otros civiles o héroes no era nulo. Ya era bastante malo que uno hubiera lastimado a uno de sus estudiantes, el héroe tenía que dar un paso al frente y detener esto. Wolfram tuvo que renunciar a su ataque a favor de traer pesadas placas de metal para bloquear el golpe entrante del héroe rubio, así como el embudo de llamas entrante dirigido hacia él. Sus oídos también captaron el sonido de explosiones secuenciales, otro de los mocosos héroes venía a atacarlo. Niños problemáticos. Ese espectro dijo que pagaría por peculiaridades raras y poderosas. Estos niños encajan a la perfección. Tendré que conseguir un cheque más grande para llenar los rangos que perdí debido a estos mocosos de mierda. El líder mercenario envió una gran pila de chatarra hacia el mocoso de la explosión, mientras usaba otra para protegerse del corpulento héroe y defenderse del fuego que el otro niño estaba lanzando en su dirección. Su poder respondió sin problemas, el dispositivo en su cabeza seguramente era una maravilla. Wolfram era bastante bueno con su peculiaridad, pero era más una carta de triunfo confiable que rara vez tenía la necesidad de usar, ya que normalmente su planificación se encargaría de todos y cada uno de los problemas antes de llegar a este punto. Sin embargo, hoy en día incluso con planes dentro planes, había estado respaldado en tal rincón. No es de extrañar que el espectro quiera a ese mocoso vampiro y su peculiaridad. Esta droga curativa es increíble y obviamente eso no es todo lo que puede hacer. Wolfram reflexionó mientras bloqueaba otro golpe de All Might. La pesada placa se abollaba y se rompía bajo el poder del héroe, permitiéndole seguir acercándose al mercenario. TCH. Maldito dolor en el culo. Wolfram apretó los dientes y saludó al héroe con un puñetazo, los dos se encontraron a mitad de camino y ahora estaban midiendo la fuerza, tratando de empujarse el uno contra el otro. Normalmente, el mercenario nunca intentaría una táctica tan arriesgada, pero con la ayuda de una peculiaridad de mejora como aumento muscular y el poder potenciado otorgado por el dispositivo de David, Wolfram podría resistir confrontaciones menores como esta, incluso más ahora que podía sentir el milagroso droga trabajando en su sistema, reparando todos y cada uno de los pequeños daños que el villano adquirió. Sinceramente se sentía. Soy jodidamente invencible, All Might. Wolfram gritó, las numerosas barras y varillas de acero anteriores se fusionaron en una sola construcción con aspecto de machete que se estrelló contra el héroe. El símbolo de la paz fue empujado hacia atrás y tuvo que recurrir a ser salvado nuevamente por los otros dos adolescentes. Las explosiones volaron una gran parte de la construcción mientras se creaba un iceberg repentino, deteniendo la parte restante y formando una especie de puente improvisado que apuntaba a él. Trató de mover el metal o dividirlo de nuevo en pequeños pedazos para lanzar ataques sobre el grupo, pero el metal estaba aún más encerrado en hielo. Wolfram gruñó molesto, pero de repente escalofríos le recorrieron la columna, y no fueron causados por el iceberg, que aún estaba lejos de él. Ninpoisatsu. Shutsu Genkira. Movimiento definitivo de Shinobi Arts. Asesino de apariciones. El mocoso vampiro.
Wolfram una vez más se encontró cara a cara con el vampiro, pero esta vez Izuku había llegado solo, moviéndose sigilosamente hasta que pudo abalanzarse sobre él. Wolfram observó una hoja roja, una kodachi si no estaba equivocado, firmemente agarrada a su mano, la hoja entrando hacia su cuello. Mierda, el mocoso me ganó. El villano usó su peculiaridad tanto para manipular el arma como para traer algo de metal para protegerse. La segunda tarea tuvo éxito, los tubos de aleación de metal emergieron de su torre para proteger al mercenario, pero la primera y más importante tarea no rindió frutos. Podía sentir una pequeña cantidad de metal en el arma, pero nada que pudiera controlar. Inconscientemente levantó su brazo izquierdo para proteger su cuello. ¿De qué está hecho? El vampiro gruñó, sin ofrecerle nada al villano más allá del filo de su espada, llevada por su mano blindada vestida tanto con sangre como con guantelete completo. El primer toque de la hoja contra el tubo que protegía a Wolfram hizo que salieran chispas. La defensa improvisada no se mantuvo por mucho tiempo, ya que la hoja roja sobrecalentada se abrió camino hacia el cuello del villano, el obstáculo en el camino del vampiro fue cortado limpiamente. La hoja roja no se detuvo, continuando su camino hasta encontrarse con el brazo del mercenario. Emanó el olor a carne cocida, la hoja cortando el músculo denso y acordonado, disminuyendo un poco la velocidad. Sin embargo, no se detuvo, y la fuerza de Izuku fue suficiente para cortar el brazo ofensivo con su golpe, el camino ahora libre hacia el cuello del villano. Renuncia a tu sangre, bolsa de carne. Tu único uso es como material de nutrición y cultivo para nosotros. Te ofrecemos la amabilidad de la muerte, que es demasiado buena para una limaña que no lo merece como tú. ¿Te atreves a tocar la suma de nuestro trabajo? Has hecho llorar a Melissa. 1000 muertes son demasiado amables para gente como tú. La bestia interior rugió en su mente, los ojos de Izuku brillaron como rubíes mientras vertía la mayor parte del poder de su estado de ira en este columpio. Un rugido salió de sus fauces, su hoja roja finalmente tocó el grueso cuello del villano y cortó el músculo acordonado. Los ojos de Wolfram se abultaron ampliamente, casi cayéndose de sus órbitas cuando el dolor se registró de inmediato en su mente, su otro brazo agarró desesperadamente el brazo atacante del vampiro con un agarre similar al de un tornillo. Izuku sintió que su espada finalmente se detuvo cuando cavó casi la mitad del cuello del villano, la sangre que debería haber brotado fue bebida con avidez por la espada. Su otra mano se disparó hacia donde el vampiro recordaba que el líder mercenario guardó el cilindro, sus dedos casi agarraron la unidad de almacenamiento antes de que el villano soltara su brazo, optando por usar su peculiaridad y el metal alrededor de su torre como proyectiles para empujar al vampiro. Espalda. Izuku endureció la sangre alrededor de su torso, dispuesto a resistir el aluvión si le permitía terminar la pelea. El villano comenzó a rociarlo con chatarra, haciendo todo lo posible para desalojar al vampiro y darse un respiro. Desafortunadamente para el adolescente de cabello verde funcionó, el villano quitó la espada de su cuello, la hoja estaba a unos centímetros de clavarse en el hueso y cortarle la vida, mientras empujaba al vampiro hacia atrás. El mercenario inmediatamente aseguró que el cilindro con las pastillas aún estaba en su poder, y de inmediato lo abrió, agarrando 3 pastillas. Rápidamente comió uno mientras aplicaba los 2 restantes en su cuello abierto y chorreante. Por un momento, Wolfram pensó que era demasiado tarde, los bordes de su vista se oscurecieron y podía jurar que se sentía extremadamente frío, pero la medicina lo salvó del borde, el hombre sudaba nerviosamente, y mucho, mientras sus ojos buscaban al vampiro. No podía perder de vista a ese niño. Un dolor como nunca antes había sentido Wolfram se desencadenó en su brazo izquierdo amputado, el muñón burbujeaba burdamente mientras la carne se transformaba para cubrir el muñón y la sangre dejaba de fluir de la herida. Algunos fragmentos estaban chamuscados, lo que demostraba la alta temperatura de la hoja que había usado el vampiro, pero pronto, en una exhibición grosera, se podría añadir, fue como si no le hubieran cortado ningún miembro, un nuevo brazo reemplazando al viejo. El villano jadeó en agonía. Estaba acostumbrado al dolor, pero esto era completamente enloquecedor. Hizo un balance de su suministro de las píldoras salvadoras milagrosas, encontrándose solo con 3 restantes. No es bueno, el espectro quería al menos 2.
Fue frustrante, pero incluso con todo su poder y la mejora del dispositivo de refuerzo de peculiaridades, Wolfram todavía estaba siendo rechazado. Voy a enterrar a todos. El mocoso vampiro también puede curarse así, puede sobrevivir perdiendo una extremidad o 4. Izuku se estrelló contra el suelo, sintiendo la tensión de Rage llamar a su debido tiempo. Su cuerpo sanó, todavía en condiciones de luchar, pero el vampiro tuvo que buscar otros medios de ataque. Además de eso, tuvo que quitarle las píldoras de ambrosía a Wolfram. Una batalla de desgaste los había dejado a todos agotados, especialmente a Olmigt, que tenía un temporizador. Empezó a sacar los pedazos de metal que habían perforado su traje y sus defensas, contento de que el único daño hubiera sido en su ropa, el Full Gauntlet aún intacto. Miró hacia atrás a sus compañeros de clase y Olmigt. El héroe estaba tosiendo sangre, vapor saliendo de su costado. No es bueno, claramente está en su límite y lo está presionando. No sé su verdadero estado de salud, y si le diera un poco de mi sangre, podría terminar el trabajo y matarlo en lugar de curarlo. Miró a sus compañeros de clase y encontró a Shoto y Katsuki acercándose a él. Si tenía un plan para ayudar a Olmigt a mantener su secreto a salvo, ahora era el momento. Especialmente porque Wolfram también parecía estar dispuesto a terminar la pelea. El villano comenzó a llamar cantidades masivas de chatarra, el brillo del dispositivo impulsor de peculiaridades iluminó al hombre casi como un halo. Comenzó a sacar imprudentemente metal de su entorno, sin importarle si provenía de las estructuras de los edificios cercanos. Tengo una idea. El vampiro murmuró al héroe americano, enviándole una mirada seria. Joven Midoriya. Tu cronómetro casi ha terminado, ¿verdad? Entonces tendrás que confiar en mí. Dijo Izuku. En este punto todo vale, no podemos dejar que te vean en tu estado de debilidad. Dijo mientras señalaba discretamente hacia los otros dos adolescentes cercanos. Es mi responsabilidad encargarme de este villano, ustedes, niños, quédense atrás. Todos ustedes ya han hecho un trabajo espléndido. El héroe trató de discutir, pero su argumento perdió varios puntos de credibilidad cuando estalló en otro ataque de tos con sangre. Tuvo, al menos, la decencia de mirar a un lado avergonzado. Espero que tengas suficiente gasolina para un último empujón, héroe. Izuku trató de poner algo de humor en la situación, pero su tono y su humor oscuro no tuvieron el efecto deseado. Se lamió los colmillos y se volvió hacia el lugar más alejado donde permanecían Yaoyorozu, Kyouka, Kaminari, David y Melissa. Uno parpadeo tenía a Izuku del lado de la rica heredera, los ojos del vampiro brillaban con la luz sobrenatural de su mesmerice mejorado. Voy a entrar. Le dijo a Momo, mirando profundamente en sus orbes de ónice. Por un momento la chica rechazó el toque mental, pero considerando el tipo de situación, estaba claro que el vampiro tenía algún propósito detrás de la acción. Por lo tanto, vacilante, abrió su mente a la luz roja y al toque mental del vampiro. XXX. XXX. ¿Puedes hacerlo? No tomó más de unos segundos, la experiencia aún le enviaba la mente en círculos a su alrededor. Fue intenso, la alta velocidad a la que los pensamientos e ideas de Izuku fluían en ella como un torbellino apenas contenido de conocimiento y poder prohibidos. El poder de procesamiento del vampiro era inmenso, pero aún así se las había arreglado para contenerse. Para sumergirse solo en las partes más superficiales de su propio cerebro y simplemente otorgar algún conocimiento en lugar de leerlo de su mente o sacarlo a la fuerza a la superficie de su mente. Ella no habló y en su lugar comenzó a tirar de sus últimas reservas de lípidos. Una vez que todo esto terminara, cenaría el filete de wagyu más gordo que el dinero fino pudiera comprar y luego procedería a atiborrarse de comida hasta que se desmayara. Por ahora, sin embargo, se le había otorgado una forma de ayudar, una tarea que solo ella podía realizar. Su creación emergió y se sintió débil, pero el vampiro estaba a su lado, apoyándola muy fácilmente. Fácil lo hace. Susurró, ayudándola a ponerse en posición. Momo agarró el mango de la pistola montada, el arma era demasiado ligera para un diseño tan intimidante. Los materiales con los que la fabricó no eran adecuados para resistir el poder ofensivo absoluto que este arma podía desplegar, pero considerando las circunstancias, tendría que hacerlo. Izuku confió en ella para hacerlo y anotarse la victoria. Ella tenía que hacerlo.
Su presencia ya no existía, y dejó a los demás cuestionando el propósito del arma, pero Momo sabía qué hacer, y eso era todo lo que importaba. Agarró el cerrojo de recarga y tiró de él, colocando en la recámara grande la ronda de 20 milímetros que había hecho especialmente con materiales no ferrosos. Era más grande que toda su mano, pero eso no importaría. El RT-20 no tenía retroceso, pero el daño que causaría. XXX. XXX. Izuku volvió a salir con All Might, resoplando con cansancio. Había abusado del uso de Warp y ahora estaba afectando su resistencia, además de eso, la languidez seguida por el uso de Rage, Izuku realmente estaba sintiendo la tensión. Aún así, pronto arregló su respiración y ofreció una mano para ayudar al mejor héroe profesional a levantarse. Es posible que solo tenga una oportunidad en esto, Sensei. Murmuró el vampiro, permitiendo que su sangre lo cubriera en la combinación habitual de Gauntlet/Greaves. Su mano derecha aún sostenía la espada roja Kodachi, la construcción de creación de sangre aparentemente viva y pidiendo más. Podía sentir como si la bestia interior estuviera suelta, y tal cosa podría no estar lejos de la verdad ya que todavía estaba en su ira. Estado, aunque apenas debido a la sobrealimentación en la sangre. El poder estaba menguando, drenándolo lentamente. Duró tanto tiempo debido al exceso de líquido vital que había ingerido hasta ahora, pero estaba llegando a su límite. El vampiro pondría todo en este último ataque. El imomante respiró hondo y empujó más sangre en la construcción terminada, alargando y engrosando el Kodachi hasta que el resultado final fue un magnífico Odachi, de 170 centímetros de largo. Edgesod le había dado a Izuku algunos pergaminos de entrenamiento con una gran variedad de técnicas, la mayoría de ellas pertenecientes a Ninpou, artes shinobi, que eran muy versátiles. Uno podría lograrlos con herramientas/armas ninja, o con lo que tenían acceso también. En esta época, eso era principalmente peculiaridades. La mayoría de las habilidades allí funcionaban con tácticas basadas en el sigilo o el engaño, pero algunas de ellas estaban completamente enfocadas en el combate. El manejo de la espada que el héroe shinobi le había enseñado a Izuku, técnicas de acabado incluidas, funcionaba principalmente con una hoja ya desenvainada, ya que era más fácil simplemente ejecutar el movimiento de corte con una hoja ya desenvainada. Asesino de apariciones, el primer movimiento que Izuku apenas pudo lograr con éxito, pero Edgesot era un ávido predicador de la idea de que uno podía aprender muchas cosas e incorporarlas a otros campos. Batoujutsu estaba más en el callejón de Yoro y Musa, ya que, a diferencia del kendo practicado comúnmente, el arte de sacar de la vaina era efectivo en el combate. No obstante, Edgesot había tomado prestados algunos movimientos y técnicas del samurái Ero, incorporándolos a su propio estilo de artes marciales shinobi. Izuku había estado expuesto a algunas de estas técnicas, pero hasta ahora no las había realizado todas, Apparition Killer es la única excepción. Sin embargo, ahora el vampiro no tenía el lujo de otras oportunidades, de lo contrario el plan que había elaborado fracasaría. No podían fallar. Wolfram tenía un ataque masivo preparándose y estaba lanzando algunas distracciones, si pudieras llamar distracciones a unas cuantas toneladas de metal compactado, para detener al grupo. El líder mercenario realmente pretendía matarlos. Izuku respiró hondo varias veces para aliviar sus pulmones cansados. Vamos a abrirte un camino. No te detengas y acaba con él ya. La forma fría en que Izuku habló con su maestro podría dar la impresión de que no aceptaría ningún otro curso de acción. Además, tenía un plan de contingencia en caso de que All Might se quedara corto. Todoroki, por favor despeja un poco de espacio para nosotros, el cielo está demasiado abarrotado. Declaró el vampiro, creando una funda con su materia de sombra y dejándola colgar de su cadera izquierda, el Odachi rojo sangre encajando cómodamente en la funda negra Musou. El Todoroki más joven gruñó su reconocimiento, apuntando su mano izquierda hacia el cielo y trabajando en expulsar sus llamas más fuertes. Su lado izquierdo estaba envuelto en fuego amarillo-rojo, el brillo causado por el fuego dificultaba mirar al adolescente. Siguió sin palabras la orden de su amigo, el torrente de llamas que lanzó iluminó el cielo de una manera que los presentes rara vez olvidarían. El propio Izuku quedó muy impresionado con la demostración de la destreza de su amigo, el poder de Shoto similar a una fuerza imparable de la naturaleza.
El vampiro esperaba ver el movimiento con más frecuencia durante las sesiones de entrenamiento ahora. Bakugou gruñó, no dispuesto a quedarse atrás o ser ignorado. Tenía mucha gasolina en el tanque y podía repartir tantos ataques, si no más, que ese jodido bastón de caramelo. Sin embargo, sería un desperdicio para él lanzar sus explosiones sin un objetivo claro. Le mostraría a All Might su precisión milimétrica y demostraría que era el mejor 01 de su clase. El adolescente rubio ceniza levantó los brazos y acumuló sudor en sus manos. Dejó que la mezcla explosiva comenzara a calentarse y encendiera sus palmas en un tono amarillo fuego. Muchos de los cubos de metal más pequeños que se lanzaron en su camino encontraron su fin como si fueran fuegos artificiales. Katsuki se mordía los dientes para soportar el dolor atroz que corría por sus brazos, sus venas se hinchaban bajo el estrés y sus hombros le gritaban: ¡muerte! Sin embargo, persistió Torreta de bombardeo de obuses. Ustedes, cabrones, no son los únicos con movimientos especiales elegantes. El cielo nocturno se iluminó de una manera que no podía describirse como nada menos que mítica. All Might quedó atónito por unos momentos, viéndose obligado a reconocer la fuerza de la nueva generación. Estos niños terminaron creciendo más rápido de lo normal, pero fueron aún más duros debido a eso. Un ligero golpe tocó al héroe, el vampiro de pelo verde a su lado golpeó al hombre con el mango de su arma. Deja de mirar boquiabierto y acabemos con esto. El tono de voz de Izuku era algo serio, pero All Might no pudo evitar preocuparse por el adolescente. La boca de Izuku estaba oculta bajo la máscara roja con forma de Oni, pero sus ojos transmitían un mensaje claro a cualquiera que pudiera soportar mantener el contacto visual. Midoriya joven. Lamentarse no lograría nada, por lo que All Might enterró sus preocupaciones por ahora. Ya había descuidado sus deberes durante demasiado tiempo, era hora de que demostrara por qué lo llamaban el símbolo de la paz. Dejó que su habitual sonrisa confiada apareciera en sus labios, apretando el puño y flexionando el pecho. No te preocupes, Shigoto. Exclamó en voz alta, el poder rebosaba de su cuerpo incluso cuando el gigantesco cubo de metal descendía para aplastar a todos aquí. Estoy aquí. Izuku también se preparó. All Might comenzó su carrera para alcanzar a Wolfram, confiando en que el vampiro seguiría adelante con cualquier plan que tuviera. El piso de concreto se agrietó bajo su fuerza, el dúo corrió hacia el villano sin obstáculos, las llamas y los bombardeos explosivos precisos despejaron el camino para que el héroe y el aprendiz ascendieran a la torre de escombros que albergaba a Wolfram. El villano comenzó a aumentar su ataque, su superataque aún no estaba listo, pero a la velocidad con la que All Might y ese mocoso vampiro se precipitaban hacia él, sería derrotado si no hacía algo para remediar la situación. Empujó el dispositivo de aumento de peculiaridades a su límite absoluto, bajando ambos brazos y lanzando el gigantesco cubo de metal hacia el grupo. Seguramente destruiría todo, pero ningún héroe tendría el coraje de enfrentarlo una vez que estuviera claro que había derribado a All Might. Déjate aplastar por tu propia imprudencia, All Might. Mira cómo esos niños y tu amigo se convierten en manchas en el suelo que pisas. XXX. XXX. BSO recomendado, reglas de la naturaleza, Metal Gear Rising. Revengeance. El gigantesco cubo descendía hacia ellos, proyectando una sombra aterradora sobre la totalidad del edificio Haruka Mirai. Sin embargo, el vampiro no pudo encontrar en sí mismo ningún rastro de miedo. Su sangre está contaminada, pero servirá como comida restauradora. Un tonto patético que apenas cuenta como comida está luchando vergonzosamente, promocionando un poder prestado y falso. Su fin está cerca, nos aseguraremos de ello. Uno no puede huir de nosotros, porque somos la esencia de la vida. Las piernas de Izuku dieron grandes pasos, lo que le permitió seguir a All Might mientras el hombre se apresuraba a enfrentar al villano una vez más. La muerte que se acercaba no importaba, la esencia de su vida bombeaba por sus venas y latía con el tambor de la victoria. Su mente se aclaró de todos sus pensamientos previos inducidos por la ira, aclarándose por un breve momento hasta que regresaron como las olas embravecidas de un océano tormentoso. En mis venas llevo la llave de la vida. Cuanto más corrían, más cerca estaban Izuku y All Might del enorme obstáculo, fluyendo, sin forma, sin una definición clara.
La espada Odachi envainada de Izuku parecía estar rebosante de poder, no muy diferente cuando el vampiro invocó uno de sus últimos movimientos. God Shattering Star. Incluso cuando no había ni un solo centímetro de hoja fuera de la vaina negra, el aire alrededor del vampiro parecía estar desgarrándose. Labro mi camino contra esta montaña despiadada que no devuelve lo que toma. All Might ahora parecía estar preocupado por este plan, especialmente porque, si bien no habían sido obstaculizados por los proyectiles más pequeños, el más grande permanecía. El héroe aprieta los dientes, invocando el máximo poder de su peculiaridad ancestral, la cristalización de 8 generaciones de héroes que luchan por el bien de la gente común. Los jóvenes habían hecho suficiente, inspirándolo a actuar e ir plus ultra. Por lo tanto, incluso con su costado dolorido y aflojando el agarre sobre su peculiaridad, All Might echó el puño hacia atrás y flexionó los músculos. Podía superar este obstáculo, los cigotos que lo apoyaban se habían asegurado de ello. Detroit. Izuku empujó sus piernas al máximo, el poder explosivo de su Flash Step lo empujó al frente y sobre el símbolo de la paz. Su mano derecha, cubierta con Blood Gauntlet y reforzada por el Full Gauntlet, descansaba sobre el mango simple de su creación de sangre. Sus dedos blindados y con garras agarraron lentamente el mango, las venas de su brazo se hincharon a tamaños obscenos mientras bombeaban fluido vital con una presión tan increíble. Invoco el poder del viento feroz y sangriento. Por favor, concédeme un desgarramiento. Corriente de chorro. Rodaja. El gigantesco ataque mortal del villano se dividió verticalmente en el medio cuando Izuku sacó su Odachi con un movimiento increíblemente rápido, la temperatura del área circundante aumentó varios grados en un mero momento cuando la hoja de color rojo carmesí partió el titánico cubo de metal. Y dejó atrás 2 mitades rojo vermellón del todo. Incluso All Might se quedó sin palabras. Wolfram miró con los ojos muy abiertos cuál era su carta de triunfo, abriendo un camino despejado para que cierto héroe con temática estadounidense avanzara sin obstáculos. Al ver que su muerte se acercaba a él, como un puño fornido, a gran velocidad, Wolfram comenzó a envolverse en muchas capas de metal, con la esperanza de que la armadura improvisada fuera suficiente para permitirle sobrevivir al golpe. Sería algo parecido, pero con el potenciador de peculiaridades, lo lograría. Una ráfaga de viento fue lo primero que sintió antes de que resonara el siguiente ruido atronador. El eco del sonido tardó unos momentos en recuperarse cuando la barrera del sonido se rompió. Fue un disparo, o algo parecido. Wolfram no estaba seguro. De lo que estaba seguro, sin embargo, era que fuera lo que fuera, había perforado sin esfuerzo su defensa. Diablos, tenía suerte de tener todavía una cabeza funcional unida al cuello. Sus pensamientos estaban borrosos y sentía como si su cabeza estuviera un poco más liviana. Necesitaba recuperar el ataque, ofrecer un contraataque. Cualquier cosa. Cualquier cosa, cualquier cosa. Cualquier cosa. Boom. Smash. El puño del héroe aterrizó de lleno en la cara del villano, el agujero perforado en la defensa metálica, el punto débil perfectamente hecho. Wolfram podría mejorarse debido a su segunda peculiaridad dada y el dispositivo de aumento de peculiaridad, pero no era invencible. Sus poderes habían sido aumentados, pero el dispositivo que le otorgaba al villano tal poder había sido dañado 2 veces ahora en el corto lapso de unos pocos segundos. A fin de lapso. El sol estaba saliendo desde la costa, y siguiendo los primeros rayos de luz había un escuadrón de helicópteros tácticos, Suele Z acercándose. Eran los restos del rascacielos Haruka Mirai. Lo que una vez fue un monumento al ingenio humano y las esperanzas ahora era un peligroso edificio en ruinas, que apenas se sostenía debido a la ingeniería inteligente y los materiales resistentes con los que estaba construido. Si fuera la construcción estándar, se habría hundido durante bastante tiempo durante la lucha titánica. Tal como estaban las cosas, los escombros y el metal estaban esparcidos por la azotea y los edificios circundantes, mucho daño y destrucción causados por el alboroto del líder mercenario y los ataques que se enfrentaron a él.
Hablando del villano, estaba tirado descuidadamente contra una pila de hormigón y chatarra, muy lejos del imponente hombre anterior. Wolfram se había adelgazado considerablemente. Sus músculos y su opulento cuerpo habían desaparecido, sus miembros ahora eran delgados y débiles como los de un hombre mayor. Su ropa estaba hecha jirones, pero lo que más llamó la atención fue la fea cicatriz que corría del lado izquierdo de su cara. Era un desastre de tejido tirado, casi como si algo hubiera tirado de la piel a la fuerza hasta que se rasgó y luego se dejó curar naturalmente, provocando la deformación que cubría la mitad del rostro del mercenario. El dispositivo potenciador de peculiaridades que había descansado en su frente antes era un patético desastre de partes rotas, el prototipo inutilizable ahora y no mejor que chatarra. Su supervivencia fue un milagro causado por su uso excesivo de la droga milagrosa prototipo llamada ambrosía. El uso de 3 pastillas seguidas le había dado al villano tiempo suficiente para curarse de su muerte segura. Todo el golpe de Miguel podría haber sido algo poderoso, pero nunca tuvo la intención de matar. Por sí solo, pero junto con el disparo redondo al villano, Wolfram había tenido suerte en su apuesta con la muerte. Una de las muchas pilas de escombros comenzó a temblar, los trozos de concreto y los marcos de metal deformado se apartaron cuando una figura emergió de ella. Una mano con garras fue lo primero que se vio, empujando cada pedazo de escombro y permitiendo que el adolescente enterrado debajo finalmente se pusiera de pie. Sus propias ropas eran meros restos andrajosos. El elegante traje acribillaba las lágrimas y los agujeros de bala en diferentes áreas. Sin embargo, la persona que vestía el atuendo previamente lujoso estaba lo suficientemente sano. Su brazo derecho todavía agarraba con firmeza una larga hoja roja, pero una buena mirada revelaría que no fue tan intencional y más que sus músculos se habían bloqueado en su lugar debido a la abrumadora tensión. Si no hubiera sido por el refuerzo del Full Gauntlet, Izuku estaba bastante seguro de que se vería obligado a dejar que su cuerpo creara nuevos huesos para su brazo, ya que los anteriores seguramente se habrían reducido a polvo de fosfato de calcio. Fuera de su brazo inerte, las piernas del vampiro también eran pesadas en sus pasos, la tensión física de empujar su estado rage durante tanto tiempo finalmente pidiendo su debido pago. El vampiro escaneó su entorno y notó que después del último ataque de Droid Smash de All Might, la presión del viento había devastado el área de la azotea barra helipuerto y esencialmente empujó todo con una fuerza tan feroz que uno podría pensar que un huracán había devastado el área. Sin embargo, ya había detectado al villano y caminaba hacia él con pasos pesados. Izuku llegó cerca del hombre encogido y débil, apuñalándolo ligeramente con la punta de su espada y activando coagulación, por si acaso. Muchos podrían llamar ambrosía un fármaco milagroso, pero no era la medicina definitiva para curarlo todo. Todavía era un prototipo. Habían reducido la tensión que el efecto ambrosía tenía en las personas, pero aún así fue una increíble aceleración de la curación del consumidor. El cuerpo no podía curarse de la nada, al igual que uno no puede construir una casa con aire. Requería cantidades increíbles de nutrientes y recursos. Las píldoras de ambrosía habían estado llenas de eso, pero incluso ellas hacían un esfuerzo increíble en el cuerpo. Wolfram se los había comido mientras abusaba del poder del dispositivo potenciador de peculiaridades. Era una verdadera maravilla como el villano no había muerto antes por un desequilibrio químico. No obstante, Izuku todavía estaba dispuesto a terminar el trabajo. Primero, sin embargo, el vampiro comenzó a cachear al hombre, con la esperanza de encontrar el bote cilíndrico que llevaba el mercenario. Su búsqueda fue un poco lenta ya que, si bien no había muchos lugares donde la cáscara seca de Wolfram pudiera ocultarlo, el vampiro buscaba el objeto solo con su mano izquierda, la derecha aún estaba fuera de servicio. Al encontrarlo, lo arrojó a su sombra, donde se hundió lentamente, casi como un objeto que hubiera caído en aguas pantanosas. Con su principal objetivo completo, Izuku dejó que sus ojos se volvieran hacia el villa y líder mercenario. Con lo que el vampiro estaba a punto de hacer, era mejor para él no lanzar la etiqueta como si él mismo fuera un santo. Escaneó el área en busca de All Might y encontró que el héroe estaba lo suficientemente lejos de él. Después de esa última ráfaga de viento, nadie estaba más cerca de Wolfram que él.
La vista de Izuku comenzó a teñirse de tonos rojo sangre, la canción de la vida y la muerte comenzó a sonar con fuerza en su mente. La canción particular de Wolfram era algo silenciado, su tono particularmente cabreaba al vampiro. Sin embargo, podría terminar con la vida de este villano y evitar un mundo de dolor en el futuro. ¿Tenía la fuerza de voluntad suficiente para hacerlo? Esta es una persona viva, no una marioneta rota despojada de su voluntad. Un cazador debe cazar, maestro. Nos aprovechamos de los malvados, para que los mansos puedan prosperar. No tememos esta sangre vil. Él no es un hombre, es un tumor para ser arrancado. Él es simplemente una presa. Una bestia para ser cazada. Caza. Un bastardo que quede vivo es suficiente, no necesito agregar más a la pila. El vampiro escupió las palabras, su odachi rojo sangre fue apuñalado en el torso del hombre, la espada bebió la sangre restante en lugar del vampiro. Miserable pútrido. Sangre vil. Tus recuerdos y tu sangre son las únicas cosas útiles, escoria. La construcción de sangre terminó de beber, dejando atrás la cáscara seca del mercenario. Parte de la sangre pasó de la espada a Izuku, al vampiro aparentemente no le molestó su acto. Resopló cuando fragmentos de recuerdos intentaron llamar su atención, pero dejó que se desvanecieran en el fondo de su mente. No había ningún deseo de su parte de ver la vida del hombre. Izuku respiró hondo, encontrando el olor a sangre en el aire para llegar a sus fosas nasales. Lo cual era extraño, ya que no debería quedar nada en Wolfram. Era algo dulce, que atraía al mamante con la promesa de una cosecha abundante y un sabor increíblemente adictivo. ¿De dónde viene esto? El olor es familiar. Lo he sentido antes. ¿Dónde? Esto es. No puede ser. El ascensor y las escaleras que conducían a la azotea eran la única parte del área que no había sufrido daños importantes y había servido como refugio de los vientos terriblemente fuertes causados por All Might. Momo tosió cuando algo de polvo le molestó en la garganta. Ella había sido la que llevó a todos a este lugar inmediatamente después de hacer su tarea, consciente de que los golpes finales seguramente causarían réplicas y una presión terrible. Kyouka estaba a su lado, protegiendo sus oídos y tratando de no vomitar. Su cóclea y sus canales semicirculares eran más sensibles que la mayoría y la presión del viento y las fuertes explosiones realmente la habían afectado. Estaba acostumbrada a un cierto grado de ruido, después de todo, fue a clase con Katsuki, pero esto realmente estaba fuera de su escala. Tendría que aumentar su entrenamiento un poco más, sentía como si no tuviera mucho uso esta noche, la sensación ardía ligeramente en su pecho. Mientras el dúo descansaba, Kaminari comprobó el estado de David. El hombre claramente había visto días mejores, pero estaba mejorando lentamente de su estado letárgico. Una vez hecho el chequeo del patriarca del escudo, Denki buscó a la hija del hombre. La encontró descansando en una esquina, hecha un ovillo. Debe estar asustada por todo lo que pasó hoy. Sé que no todos los días uno es atacado por villanos como este. A ver si mis encantos no se han oxidado. Hola, ¿cómo estás? Preguntó Kaminari en inglés al rubio, sus palabras un poco acentuadas pero aún comprensibles. No obtuvo respuesta de la chica, pero notó que estaba temblando ligeramente. Dio pasos fáciles hacia la chica, la poca iluminación de la habitación no lo ayudaba en absoluto. A medida que se acercaba al escudo, Kaminari sintió que el piso debajo de él estaba pegajoso, como si hubiera pisado un charco o algo así. Detuvo su acercamiento y miró hacia abajo, preguntándose si la pelea había roto alguna tubería de agua o refrigerante que estaba goteando. Con curiosidad, se agachó y tocó el fluido, notando lo pegajoso que estaba. Espera, ¿es esto? Ayuda. Gritó a su grupo. Izuku llegó a la entrada del ascensor y las estrellas que salían de la azotea barra helipuerto, la puerta estaba bloqueada por escombros. El vampiro lo cortó con impaciencia, pero considerando su estado de agotamiento, sus ataques carecían tanto de poder como de la alta temperatura que le había permitido ejecutar Jetstream. El himomántico invocó a su sombra, zarcillos de materia oscura y tentáculos de sangre que ahora lo ayudaban a eliminar los obstáculos que bloqueaban su acceso. Sus esfuerzos valieron la pena, se movieron suficientes escombros para que pudiera entrar.
Un uso de urdimbre hizo que el vampiro estuviera en la sala de espera, la oscuridad allí iluminada por unas pocas barras luminosas, sin duda hechas por Momo. La nariz de Izuku inmediatamente capturó el dulce aroma de antes, su boca se hizo agua, pero sus ojos se negaron a creer lo que veían. Melissa, acostada, con un trozo de barra atravesándole el pecho. Si el vampiro hubiera estado menos concentrado en la chica, habría notado que la habitación estaba salpicada de muchos otros proyectiles, pero considerando que ninguno de sus otros compañeros de clase había sufrido heridas, tendrían que perdonar al adolescente de cabello verde por concentrarse demasiado en ella. La chica rubia. Momo y Kyouka estaban alrededor de la chica, quejándose y tratando de encontrar una manera de ayudar a la chica herida. Sería una decisión terrible tratar de extraer el objeto, ya que Melissa ya había perdido bastante sangre y el objeto extraño ahora le estaba salvando la vida, taponando la herida y manteniendo la sangre restante dentro con una pérdida mínima. Por lo tanto, eso dejó a los dos con solo tratar de mantener a la niña quieta y evitar empujar la pieza de metal que atravesaba a Melissa. David también estaba cerca de su hija, el hombre claramente angustiado mientras se preguntaba qué iba a hacer ahora, lágrimas amargas brotaban de los ojos del inventor. Vamos, nena. No le hagas esto a papá. Podemos salir adelante, la ayuda ya está en camino. David rogó mientras sostenía ligeramente la mano de su hija, temeroso de que cualquier exceso de presión lastimara aún más a la niña. Izuku inmediatamente hundió su mano dentro de su sombra, la sombra más oscura que el negro se onduló casi como si fuera un líquido, la mano izquierda del vampiro pronto sacó un recipiente cilíndrico quemado y dañado. Cuando el sello se deshizo y el aire siseó del artículo, se llamó la atención del vampiro, el adolescente se acercó al grupo con pasos apresurados. ¿Cuál es su estado? Su pregunta fue recibida con silencio, el vampiro gruñendo a sus compañeros de clase. ¿Cómo está su estado? ¿Desde cuándo está así? Casi les gritó, su volumen sorprendió al grupo en acción. Yao Yorosu habló primero. No lo sabemos con certeza. Kaminari-kun la encontró unos minutos antes, sangrando y herida. Queríamos ayudar, pero moverla demasiado podría haber causado más daño y no sabemos qué hacer. Kyouka todavía estaba medio sorda, por lo que se encogió un poco ante el alto volumen del vampiro, pero mantuvo la boca cerrada. Estaba claro que Izuku no estaba en el estado mental correcto. Los ojos de Izuku se dispararon hacia Kaminari, el adolescente se estremeció bajo la atención indivisa del vampiro. ¿Cuánto tiempo? Creo que 15 minutos. Izuku gruñó. ¿Crees? La voz áspera y animal hizo que todos en la habitación se estremecieran. El adolescente dejó que sus ojos volvieran al contenedor, los orbes de hendidura verde miraban fijamente mientras el contenedor revelaba los 3 orbes restantes, el vampiro escogió 2 y guardó el último en el cilindro, arrojándolo hacia David. Izuku no dijo nada, le llevó las pastillas a Melissa para ver si las ingería de alguna manera. No estaba despierta, y la ingestión era la mejor manera de consumir la droga de regeneración. Aún no me abandonas, Melissa. Todavía tenemos mucho que hacer. Los pensamientos corrían por la mente de Izuku, las píldoras en su mano izquierda se trituraron hasta convertirlas en un fino polvo rojo. La mano derecha del vampiro finalmente comenzó a funcionar correctamente, los huesos rotos y los músculos destrozados sanaron lo suficiente como para permitirle un movimiento adecuado. El vampiro se apresuró a dejar a un lado su odachi rojo sangre, restableciendo el full gauntlet, que había estado sirviendo como un aparato ortopédico de compresión, a su estado predeterminado. La sangre cubrió las manos de Izuku en una fina capa, de la que brotaron muchos tentáculos. Tenía que tener cuidado con esto, ya que al contrario de Sam el mayordomo, la sangre de Melissa era un manjar que incluso ahora provocaba constantemente las papilas gustativas del vampiro. Sabía que era de suma importancia salvarla, pero la sed todavía asomaba la cabeza, tratando de tentarlo para que se diera un festín con la sangre fresca disponible. El vampiro se lamió los colmillos, afortunado de que su máscara aún cubriera su rostro. Sus manos se cernieron sobre la oferta de Melissa, y Izuku se quedó quieto durante unos segundos. En el momento en que su sangre tocara la de la chica, sería una batalla.
No estaba seguro de cuánto tardaría en llegar el rescate, y con Olmig fuera de servicio y todos exhaustos por la batalla contra Wolfram, las posibilidades de que la chica escudo sobreviviera caían rápidamente a cada momento. El vampiro respiró hondo, con una mano envolvió la barra clavada en el pecho de Melissa, justo al lado del área del pericardio, y la otra se colocó sobre su boca. Tenía que hacer esto, y tenía que hacerlo con cuidado. Un error y podría provocar que la bestia interior actúe de manera incorrecta. Necesitaba precisión, tan difícil como era ahora. Vamos, Izuku. La sangre es tu dominio, tú lo ordenas. No hay nadie ahí fuera que pueda hacer esto. Sálvala, no lo dudes. El momento en que te detienes, es el momento en que fallas y dejas que Melissa muera. Eso no sucederá. La sangre es tu llamada. Los tentáculos de su mano derecha entraron en la boca de Melissa, mientras que los de su izquierda trabajaron en ambos, cortando el exceso de la barra de refuerzo y esparciendo las píldoras de ambrosía en polvo sobre la herida. El metal se cortó con un rápido movimiento, pero ahora llegaba la parte difícil. La sangre del vampiro se deslizó dentro de la chica, siguiendo el resto del metal que estaba dentro de la chica y aplicando la droga en el área herida, mientras que al mismo tiempo también agarraba el metal. Dolería, pero tenía que expurgar el objeto extraño para permitir que la carne se curara adecuadamente. Dulce, dulce compañero. Tu gusto. Magnánimo. ¿Cómo pudimos haber renunciado a este placer durante tanto tiempo? Maestro, bebamos profundo. El vampiro apretó los dientes y siseó, con el ceño fruncido por la concentración, mientras ignoraba los susurros meditabundos del inquilino en lo profundo de su mente. La pureza. Inmaculado y vivo. El sabor de esta doncella nos complace. No nos libre del paraíso. Bebamos apropiadamente ya. Esto dolerá, lo siento. Izuku se disculpó con la chica en su mente, el metal permanece firmemente agarrado por los tentáculos de sangre de su mano izquierda. Fue un movimiento rápido. ¡Ah! Melissa gritó de repente, el dolor le devolvió la conciencia por un momento. Izuku rápidamente volvió a colocar su mano sobre el agujero, dejando que su sangre lo tapara. Su Oni-máscara retrocedió y sus colmillos brillaron con saliva, hundiéndose en su cuello. Hubo un grito ahogado colectivo del grupo que miraba la mórbida casualidad. David casi le da un puñetazo al vampiro para separarlo de su hija mientras observaba al vampiro volverse loco. Sin embargo, lo que lo detuvo fue la mano extendida de una de las chicas que lo acompañaba, la más baja. Ella negó con la cabeza y sus manos le hicieron un gesto para que esperara y viera. Kyouka confió en Izuku. Tenía que tener una razón para hacer lo que hacía, así trabajaba. Es un veneno suave, solo para adormecerte. Sé que duele, pero por favor sopórtalo por mí. El vampiro reflexionó, conteniéndose tanto como pudo para no sacar sangre. Él podría hacer esto. Voy tan rápido como puedo, solo confía en mí. Sabía que no podía transmitirle sus pensamientos al rubio, así que trató de ser lo más reconfortante posible. La píldora ambrosía finalmente terminó su trabajo, sin dejar ni una cicatriz. El vampiro quitó todos sus tentáculos de Melissa, dejando que la chica se acostara, su conciencia sin duda un lío confuso. Su piel se sentía húmeda y fría, pero Izuku estaba seguro de que ahora estaba estable. Él, por otro lado, dio unos pasos tambaleantes hacia atrás, poniendo la mayor distancia posible entre los dos. Espera, Izuku. David trató de gritar, pero el vampiro levantó una mano para detener al inventor. Ahora no. La voz del vampiro tuvo un efecto autoritario, el patriarca del escudo se puso rígido y se quedó quieto debajo de ella. El vampiro se apoyó contra una pared, jadeando cuando su frente tocó el frío yeso. Su boca salivaba en exceso, el líquido goteaba en gruesas lloviznas mientras luchaba con todas sus fuerzas para mantenerse bajo control. La sangre de Melissa, la de una persona sin peculiaridades, era como una droga concentrada. Era una cosa dulce, tentadoramente así. Incluso ahora su cuerpo le rogaba que volviera y bebiera profundamente de su cuello, sin importar las consecuencias. Izuku cerró la boca con fuerza, pero no pudo silenciar sus pensamientos. ¡Qué dulce! ¡Lo rico! ¡Qué sabroso! ¡Queremos más! Beber. 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 Beber.
Beber. Beber. Beber. Beber. Sediento. 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 Izuku se deformó lejos de la habitación, una vez más afuera. Respiraba con dificultad, las venas de su rostro se hinchaban y el tejido cicatricial volvía a ser prominente. Sus ojos se convirtieron en rendijas y estaba claro que el vampiro estaba al borde de un alboroto. Su vista estaba coloreada en tonos rojos, sus oídos latían con la orquesta de su propia canción de vida y muerte. Izuku caminó con pasos pesados, aparentemente buscando algo. Encontró a una persona descansando contra un montón de escombros, el vampiro inmediatamente reconoció el cuerpo larguirucho del héroe. All Might, las palabras resonaron, el vampiro se dirigió lentamente hacia el héroe. El hombre no se dio cuenta de su acercamiento, tomándose el tiempo para descansar después del uso imprudente de su tiempo y cuerpo agotados. El héroe tosió levemente, la sangre también brotó levemente de su boca y llamó la atención del hemomante. Izuku desde antes había olido la sangre de la herida de All Might en su costado, la herida abierta a la fuerza por Wolfram y provocando a Izuku con su fragancia. No era tan rico y tentador como el de Melissa, pero prometía algo diferente al vampiro. Promesas de poder oculto y fuerza ilimitada. Una cosa antigua que inspiraba respeto. Una extraña mezcla de verdades no dichas que el vampiro se moría por probar. Algo verdaderamente único. La mente del vampiro se desmayó por un momento, sintiendo que la jaula que sostenía a la bestia interior se abría naturalmente, como si fuera algo común y corriente. Su mandíbula se cerró alrededor de algo, y un líquido tibio se derramó dentro de su garganta se movió mientras bebía algo. Oye, ¿qué es esto? Un nuevo anfitrión. Pero aún no hemos sido transferidos hacia adelante. Esto es extraño. Mira allí. Esa peculiaridad es ciertamente extraña, ¿no crees? Como si acabara de despertar de un sueño, el vampiro de repente volvió a la conciencia, encontrando que su mandíbula estaba bloqueada alrededor de uno de los brazos de All Might. El héroe se había convertido a medias en lo que Izuku llamaba forma muscular, la otra mitad de su cuerpo estaba desinflada y débil. El adolescente inmediatamente liberó al héroe una vez que se dio cuenta de la gravedad de su acto, con la cabeza inclinada hacia abajo con increíble vergüenza. Señor, me disculpo. No sé qué me pasó. Había una pizca de pánico en la voz del vampiro, indicando claramente que nunca había tenido la intención de atacar al héroe. Todo el brazo izquierdo de Might llevó la peor parte de la mordedura, 2 perforaciones visibles y goteando lentamente un poco de sangre. El héroe liberó su forma, cortando un poco de su boca antes de toser para aclararse la garganta. Joven Midoriya, está bien. Has estado superando tus límites por un tiempo, ¿verdad? El héroe se sintió algo incómodo por haber sido tratado como un bocadillo por el adolescente de cabello verde, pero el profesional reconoció que sin la ayuda de él o de los niños presentes de su clase, la noche podría haber resultado muy diferente. Se estaba quedando atrás, fallando. El símbolo de la paz tuvo que retirarse pronto y poner a alguien más a cargo. Necesitaba transmitir su poder. Reflexionaría sobre eso en casa. En este momento, Toshinori necesitaba calmar a este joven. Izuku se quedó con la cabeza baja, la culpa ardiendo un poco en su pecho. Había atacado a All Might en su estupor ebrio. ¿Cómo pudo hacerlo? Engañar. Absolutamente tonto, Izuku. Manera de mostrar tu control sobre ti mismo. El adolescente se reprendió a sí mismo, mordiéndose el labio inferior y dejando que sus colmillos cortaran la carne. Fue suerte que no hubiera bebido demasiado, 2 meros tragos antes de volver a sus sentidos. La sangre del héroe hervía en sus entrañas, ya siendo consumida para ser digerida y dar información al vampiro. Su cuerpo se estremeció bajo los fragmentos de información que suplicaban ser mirados. El factor peculiar identificado hizo que el vampiro abriera los ojos con sorpresa mientras miraba al héroe, su reverencia de disculpa anterior olvidada mientras se lamía los colmillos nerviosamente, sin saber qué hacer. Decir. Un nombre fue susurrado fantasmalmente en su oído, una promesa pronunciada hace mucho tiempo, rebobinándose en su memoria como un fragmento de un evento pasado. Toshinori, Yaji.
Izuku no pudo evitar decir el nombre, asustando al profesional cuando escuchó su propio nombre, algo que no le había revelado al adolescente. El profesional entrecerró la mirada. ¿Cómo sabes eso, joven Midoriya? Izuku tragó saliva, su garganta se sentía seca. La sangre hace eco. Si bebo suficiente sangre, puedo vislumbrar algunos de sus recuerdos. Así es como sé sobre, el vampiro no estaba seguro de si debería terminar la oración. El héroe ya sospechaba de él, por supuesto, era espeluznante que un estudiante supiera tu nombre de repente sin que lo mencionaras nunca, agregando a la conversación que Izuku sabía sobre un supervillano como All For One solo estaba pidiendo más sospechas hacia él. Así es como descubrí las razones detrás del intento de secuestro que Melissa y yo sufrimos, señor. Se guardó la información para sí mismo, al menos por ahora. Toshinori, también conocido como All Might, lanzó un suspiro cansado. Lo siento si te intimidé, joven Midoriya. Es solo que soy muy reservado con mi nombre real. Que un niño lo diga de repente como si fuera un hombre común, bueno, estoy seguro de que puedes entender las razones detrás de mi cautela. Izuku asintió. Señor, también hay algo que debes saber. El vampiro explicó que Melissa había resultado herida y que él había logrado curarla. El héroe palideció ante la noticia y casi se apresuró a tratar de conocerla, pero se detuvo cuando Izuku señaló su apariencia actual. Seguramente David ya habría pedido rescate, así que tenían que quedarse quietos y esperar a la caballería. La noche había sido bastante larga, los primeros rayos de sol alcanzaban al dúo. Era hora de descansar, pero el vampiro aún tenía una última confesión que hacer. Esperó hasta que llegó David con otros héroes a cuestas, el vampiro respiró hondo y se preparó para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Señor. Izuku fue escoltado por un grupo de héroes a su habitación de hotel, donde le dijeron que esperara hasta que llegaran las principales autoridades. David había hablado bien a favor del adolescente, razón por la cual estaba esperando en su habitación en lugar de en una celda con esposas supresoras de peculiaridades en sus muñecas. Los técnicos de emergencias médicas llevaron a Melissa, junto con sus compañeros de clase, a un hospital local para revisar sus heridas. All Might también fue tomado en secreto, mientras que el vampiro fue dirigido a otra parte, a su habitación de hotel. Una vez que la policía llegó y entró en su habitación, el vampiro fue interrogado minuciosamente sobre el curso de sus acciones. Podía tratar de encubrir algunos de sus actos, pero sin conocimiento sobre las manías que tenían estas personas, podía terminar profundizando el agujero que era su problema. Por lo tanto, el vampiro optó por decir la verdad sobre todo lo que hizo, sin escatimar detalles sobre su curso de acción. Solo se contuvo en el grado de involucramiento de sus compañeros en este lío. No mintió, simplemente no habló sobre sus papeles, minimizó lo que pudo y construyó cuidadosamente una historia que no tenía agujeros evidentes que la policía pudiera abrir. Una investigación profunda descubriría los detalles más finos, pero el vampiro estaba bastante seguro de que los policías tomarían lo que tenían para revolver aún más este lío. Además, si realmente estuvieran dispuestos a profundizar más, los bolsillos profundos de la familia Yaoyorozu los detendrían antes de que pudieran arruinar la reputación de la joven heredera. Ella también protegería a Kyoka, lo que le sentaba bien a Izuku. Kaminari también estaría bien, ya que Izuku hizo girar los eventos de una manera en la que el adolescente había sido simplemente un observador de reserva, otra víctima de los mercenarios. El vampiro no tenía que preocuparse por Melissa o David. Todoroki estaría más que bien, estaba respaldado por Endeavor y era un favorito de los medios. Bakugou podría meterse en problemas si abría su boca gorda, pero Izuku contaba con All Might para rescatar al rubio ceniza en caso de que las cosas se fueran a la mierda. Con todo, el único que podría meterse en problemas por esto era él. El vampiro asesino y chupador de sangre, el monstruo de una. Esto está bien, puedo manejarlo. ¿Piensan que sus leyes escritas en papel nos obligarán? ¡Qué divertidamente lindo! Hicimos lo que pudimos. Ahora solo falta esperar. Sería una tontería tratar de contenernos, maestro. Insensato, ni siquiera comenzaría a describir tal acto. La arrogancia y el orgullo preceden a la caída. Pensé que Bakugou era un ejemplo bastante claro para que aprendieras.
La arrogancia es para tontos que necesitan hacer alarde de su poder para satisfacer su autoestima. Solo hablamos verdades. Claro, cuéntalo. Es mejor que te acostumbres a nuestro nuevo poder. Muy pronto dejaremos de temer a la vieja sangre. Todavía estamos trabajando en el conocimiento bloqueado, pero los secretos de una larga era están a punto de revelarse ante nosotros. Tú también, maestro, verás que no decimos mentiras. Confía en ti mismo. Izuku cerró los ojos y respiró hondo, dejando que su cuerpo hiciera lo que necesitaba. Tendría mucho de qué preocuparse más tarde cuando llegara a Japón continental. Espero que estés bien, Melissa. El vampiro soltó un suspiro cansado. XXX. XXX. Japón continental, ubicación desconocida. Un hombre sentado solo en un trono descansaba su cabeza llena de cicatrices contra un puño cerrado. Su expresión era bastante indescriptible, no solo debido a la mezcla de tejido cicatricial que formaba la parte superior de su cabeza, sino también debido a los labios del hombre, que eran una línea delgada, que no expresaba ni alegría ni disgusto. Tap 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 tap. Su mano libre golpeó ligeramente con los dedos rítmicamente contra el reposabrazos. Giró la cabeza hacia uno de los muchos monitores que adornaban la habitación. Las pantallas solo mostraban estática. Sin embargo, parecía que este hombre destelló alguna información de él. Sus dedos detuvieron su movimiento, volviendo a él unos momentos después. Tap 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 tap. Falló, ¿eh? No se expresó ira ni arrepentimiento, el tono de este hombre era frío e imparcial. Yo no perdí nada, pero aceleraría mis planes si Wolfram hubiera tenido éxito en su tarea. Un tonto orgulloso hasta el final. Tap 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 tap. Supongo que el doctor puede usar lo que logramos reunir y trabajar a partir de ahí, pero una muestra hubiera sido muy apreciada. El hombre fantasmal reflexionó, sin hablar con nadie en particular. Tap 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 tap. Tomura dijo que no le gustaba a este joven. Supongo que es hora de una lección especial. Los labios del hombre se movieron, formando algo parecido a una sonrisa. Era una cosa distorsionada, la expresión no pretendía mostrar tanta codicia y malicia. Kurohiri, tráeme a Tomura. El hombre dijo al aire vacío, pero después de unos momentos apareció un portal negro púrpura en la habitación. Un hombre de cabello azul emergió de él con una postura encorvada. Sensei, estaba ocupado reuniendo a mis élites. No puedo ir con carne de cañón, los héroes se especializan en tratar con tropas de rareza común. Tomura se quejó a su maestro, de pie frente al supervillano como un niño petulante. Si a All For One le molestó, no mostró ninguna reacción. Por supuesto, Tomura. Haz lo que quieras, estoy aquí para ayudarte a recuperarte. Sin embargo, tengo un favor que pedirte. Las palabras parecieron animar al villano más joven, sus ojos rojos se agrandaron ante la mera mención de que su maestro tendría una petición para él. Claro, lo que quieras. El hombre soltó una pequeña risita. Con tantas ganas de complacer, casi como un cachorro. Tengo un interés particular en uno de tus objetivos. Por favor, sé amable y tráemelo en tu próximo asalto. Incluso te daré uno de Noumu de alta gama. Shigaraki asintió. Así de importante, ¿eh? Supongo que no es un problema, Sensei. ¿Cuál quieres? Esa mocosa explosión. O tal vez la cabeza de pájaro. Tap 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 tap. All For One silenció la habitación con el simple movimiento y movimiento de sus dedos. No se preocupe, le diré cuando sea el momento adecuado. Por ahora, continúe organizando sus planes y preparando sus tropas. Confío en que Hiran haya estado cumpliendo con su parte o nuestro trato. Esta vez habló el espectro silencioso en la habitación. De hecho, señor. El último lote de reclutas se le debe a él. Enfrentamos algunas dificultades en su reclutamiento, pero logramos suavizar las cosas al final. Esa maldita perra apuñaladora está loca, y ese maldito bastardo que parece amargado está constantemente mirándome. No los quiero en el equipo de asalto, Kurohiri. Todos para uno, se rió entre dientes. Paciencia, niña, paciencia. Obtener el respeto de aquellos que se han endurecido lleva tiempo. Sus palabras tranquilizaron al hombre de cabello azul, aunque todavía se quejaba por lo bajo. Jodidamente mancha esto, mancha aquello.
El supervillano sintonizó a los dos que ocupaban la habitación sin él, su mirada se dirigió a uno de los monitores en la pared, la información que le llegó hizo que su sonrisa se duplicara. Al-Kra, haciéndolos tontos otra vez en su afán de mantenerse en el poder. Gracias por hacer mi trabajo más fácil, esa peculiaridad pronto será mía. Tap 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 tap. Tap 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 tap. Tap 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 tap. XXX. Continuará.